El amanecer aún no llegaba, cuando Elena sintió que algo dentro de ella se rompía. Era una madrugada silenciosa, de esas en las que el mundo parece detenerse, como si presintiera que algo importante está por ocurrir. Elena, con una mano en el vientre avanzado y la otra apoyada en la pared para no caer, supo de inmediato que ese dolor no era normal. Llevaba semanas sintiendo punzadas, cansancio extremo, falta de aire, pero siempre había decidido ignorarlo. Tenía 5 hijos que dependían de ella, y no podía darse el lujo de detenerse. No podía mostrarse débil, no podía fallarles. No ahora, no nunca. Desde que su esposo había muerto 2 años atrás, Elena se había convertido en la columna que sostenía a la familia. Con un salario modesto, días interminables de trabajo y noches llenas de preocupaciones silenciosas, había hecho lo imposible para mantener a sus hijos seguros. Pero su salud, silenciosamente, se había ido desgastando. Su embarazo era de alto riesgo, y su corazón, debilitado por el esfuerzo y el estrés, ya no respondía como antes. Aún así, cada vez que veía sonreír a uno de sus niños, encontraba una nueva razón para seguir adelante. Esa madrugada, sin embargo, el dolor se hizo demasiado fuerte como para ignorarlo. Mientras caminaba por el pasillo oscuro, sus pasos se volvieron lentos, casi temblorosos. Cada rincón de la casa parecía hablarle a las mochilas tiradas en una esquina, los zapatos desordenados junto a la puerta, los juguetes olvidados en el sillón, los dibujos infantiles que decían: «Mamá, eres mi heroína». Eran marcas de la vida que ella había creado, de los pequeños corazones que dependían completamente de su fuerza. Aún con el dolor punzando, Elena se acercó a las habitaciones donde dormían sus hijos. Abrió la puerta con cuidado, sin encender la luz. Allí estaban, todos ellos, perdidos en sueños inocentes, ajenos al peso que su madre cargaba. Mateo, el mayor, dormía con el ceño fruncido, como si incluso en sueños se preocupara por su familia. Las gemelas abrazaban la misma manta, inseparables como siempre. La pequeña Sophie tenía la manita cerrada sobre una muñeca que su madre le había reparado una y otra vez. Y el pequeño Danny respiraba con esa paz que solo los niños muy pequeños pueden tener, sin entender la realidad que los rodea. Elena los observó largo rato. No sabía por qué, pero algo dentro de ella le decía que debía memorizar ese momento, que quizá esa sería la última vez que los vería dormir así, tranquilos, protegidos, completos. Su corazón se apretó con tanto amor y tanto miedo que sintió un nudo en la garganta. No lloraba por el dolor físico, lloraba por la posibilidad de dejarlos solos en un mundo que ya les había quitado demasiado. El dolor volvió, más fuerte, obligándola a sostenerse en el marco de la puerta. La vecina, que había escuchado el ruido, entró sin pensarlo 2 veces. Al verla tan pálida, tan débil, llamó una ambulancia de inmediato. Elena trató de mantenerse consciente mientras la recostaban, pero el cansancio la estaba venciendo. Su respiración se volvió cada vez más corta, más dolorosa, y mientras la sacaban de la casa, vio por última vez el hogar que había construido con tantos sacrificios. En la ambulancia, el sonido de la sirena se mezclaba con sus pensamientos. No era el dolor lo que la asustaba, era la decisión que sabía que se acercaba. Los doctores ya le habían advertido días atrás si quería salvar al bebé, su corazón quizá no resistiría. Pero si decidían operar para salvarla a ella, perdería al bebé en una vida por otra. Una decisión imposible. Cuando llegó al hospital, los médicos la rodearon de inmediato. Las luces blancas, el olor a desinfectante, las voces apresuradas. Todo parecía moverse demasiado rápido, y sin embargo, para ella el tiempo se sentía suspendido, como si cada segundo pesara una eternidad. Los médicos confirmaron lo que Elena temía en su vida: estaba en riesgo. Su corazón estaba fallando seriamente. El bebé aún estaba vivo, pero no había manera de salvar a ambos. Los médicos le dieron unos minutos para pensar, pero Elena
No los necesitaba. Había cargado con esta decisión en silencio durante semanas, evitando enfrentarla, pero sabiendo que era inevitable. Cerró los ojos y pensó en sus hijos. Ellos la necesitaban. Sia eran pequeños, indefensos, y sin ella no tenían a nadie. ¿Cómo iban a sobrevivir 5 niños sin su madre? ¿Cómo iban a superar esa pérdida? Pero entonces sintió un pequeño movimiento dentro de su vientre. Suave, pero firme. Era su bebé, su hijo por nacer, su último regalo, su última esperanza, y sintió que no podía negarle la oportunidad de vivir. Pidió una videollamada con sus hijos. No quería asustarlos, pero necesitaba oírlos, necesitaba verlos, necesitaba guardar sus voces en su corazón. Intentó sonreír, aunque la sonrisa temblaba. Les habló con dulzura, con amor, con la fuerza de una madre que quiere protegerlos incluso del futuro. No les dijo la verdad, pero su silencio lo decía todo. Después, respiró hondo y con la voz más firme que pudo reunir, dijo a los médicos: "Salven al bebé". Esa frase cayó en la sala como una sentencia. Sabían lo que significaba. Sabían lo que esa madre estaba entregando. Mientras la llevaban al quirófano, las luces pasaban sobre ella como destellos lejanos. Su respiración era lenta, pesada. Su corazón luchaba, y justo antes de que la anestesia la envolviera, murmuró para sí misma una última súplica, una plegaria silenciosa: "Cuídalos, no los dejes solos". Y entonces, el mundo se desvaneció. Las luces se apagaron en su mente. Su vida quedó suspendida entre 2 decisiones. Y el destino comenzó a escribir la parte más dolorosa y más hermosa de su historia. La madrugada en el hospital se sentía densa, como si el mundo entero contuviera la respiración. Después de una operación complicada, el destino de una madre quedó suspendido entre la vida y la muerte. Los doctores hicieron todo lo que estaba en sus manos, pero ahora solo el tiempo decidiría. Mientras tanto, en la sala de espera, sus 5 hijos pequeños dormían abrazados unos a otros, sin comprender que aquella noche era la más importante de sus vidas. Nadie se atrevía a despertarlos, a romper ese instante frágil donde la esperanza todavía existía. El bebé, el más pequeño de todos, aquel por quien ella había entregado todo, descansaba en una incubadora. Su diminuto pecho subía y bajaba con esfuerzo, como si desde ese cuerpecito intentara sostener no solo su propia vida, sino también la de su madre. Finalmente, el médico salió del quirófano con el rostro grave, agotado. No dijo ni una palabra, solo miró a la enfermera principal, y ese silencio lo dijo todo. La madre no despertaba. Su corazón había peleado con todas sus fuerzas, pero estaba agotado. Su vida pendía de un hilo casi invisible. La enfermera se acercó al médico y susurró al doctor: "Antes de dormir, ella nos pidió que, si algo le pasaba, por favor, nos aseguráramos de que sus hijos permanecieran juntos". El médico tragó saliva y bajó la mirada. Había visto muchos casos, pero pocos tan injustos como este. Los minutos se convirtieron en horas. Los primeros rayos del amanecer iluminaron la cama donde la madre reposaba, inmóvil, rodeada de máquinas que pitaban con intervalos tensos, anunciando que el final estaba cerca. Pero entonces, algo increíble ocurrió. Mientras las enfermeras revisaban sus signos vitales, un pequeño movimiento recorrió los dedos de la mujer, apenas perceptible. Una ligera respuesta, como si luchara desde lo más profundo de la oscuridad para volver a la superficie. Una de las enfermeras gritó suavemente: "¡Doctor! ¡Mire esto! ¡Mire esto!". El médico corrió hacia la cama, observó, tomó su pulso y por primera vez en muchas horas, sonrió. Era débil. Sí, muy débil, pero estaba ahí. Un latido que no debía existir, pero existía. Un latido que parecía venir de una fuerza más grande que el propio cuerpo. Una fuerza hecha de amor, de responsabilidad, de promesas incumplidas. La mujer tardó casi 1 hora más
en abrir los ojos. Cuando por fin lo hizo, apenas podía mover la cabeza, pero veía, sentía, estaba viva. El médico se inclinó hacia ella y le dijo con voz temblorosa: no sé cómo explicarlo, pero volvió usted. Ha vuelto. Ella quiso hablar, pero la voz no le salió. Sin embargo, en sus ojos escribió la pregunta más importante de todas: ¿mi bebé? El doctor asintió: está vivo. ¿Y usted también? Ella lloró, no con fuerza, porque su cuerpo no se lo permitía, sino con lágrimas silenciosas que caían como pequeñas victorias. Horas después, cuando por fin le permitieron ver a su bebé, lo acercaron a su pecho. Y aunque todavía estaba conectada a máquinas, aunque no podía levantarse, lo sostuvo con una ternura indescriptible. El bebé sintió su calor, su vida, su presencia, y abrió los ojos. Para quienes estaban allí, aquella escena fue mucho más que un encuentro. Fue un milagro. Pero la verdadera prueba aún no había terminado. La recuperación sería larga y dolorosa. Tendría que reaprender a caminar, a respirar sin dolor, a vivir con las cicatrices. Los médicos se lo advirtieron. Habrá días muy duros. Ella solo respondió: a los días duros ya los viví. Mientras mis hijos me necesiten, seguiré adelante. En semanas después, finalmente, pudo levantarse. Un paso al día, un avance a la vez. Sus hijos la visitaban todos los días, llevándole dibujos, flores arrancadas del jardín del hospital y cartas con palabras que escribían como podían. Ella las guardaba todas bajo la almohada, como un recordatorio de por qué debía seguir luchando. El día de la alta médica llegó. Cuando cruzó la salida del hospital, sus 5 hijos corrieron hacia ella gritando: ¡mamá! Y por primera vez en mucho tiempo, pudo abrazarlos a todos a la vez. Su cuerpo dolía, sí, en su corazón latía lento, pero firme. Y mientras miraba al cielo, apretando a sus hijos contra el pecho, entendió lo que había ganado. Había elegido vivir para ellos, por ellos. La vida no volvió a ser fácil, pero cada noche, cuando veía a sus hijos dormir, recordaba la elección más dura que un ser humano puede enfrentar: sacrificar su futuro o cambiar el destino de quienes más amaba. Ella eligió lo segundo. Eligió luchar, eligió quedarse, y esa decisión marcó para siempre la historia de su familia. Sus hijos crecieron sabiendo que su madre no solo les había dado la vida, sino que les había dado la esperanza. Les enseñó que el amor verdadero no es suave ni cómodo, es valiente, es doloroso, es una guerra que se elige librar cada día. Años después, cuando el menor ya era un adolescente, escribió en una carta: a mi madre murió una vez, pero volvió por nosotros. Y desde entonces, cada paso que damos es gracias a ella. La mujer leyó esas palabras y lloró de nuevo, pero esta vez no de dolor, sino porque entendió que sobrevivir no había sido un accidente, había sido su propósito. Y así, con cicatrices visibles e invisibles, con un corazón que había aprendido a latir 2 veces, y con unos hijos que entendieron que la vida vale la pena, incluso cuando duele, la madre siguió adelante, con fuerza, con fe y con la certeza de que su historia había sido un milagro hecho decisión. Si esta historia te ha conmovido, compártela, para que más personas conozcan el poder del amor de una madre. Y no olvides suscribirte para más relatos que tocan el alma. Gracias por acompañarnos.